súper barato, y el inquilino anterior dejó 43 notas adhesivas con reglas por toda la casa. Me reí de todas ellas hasta que rompí la regla número 6. Encontré el apartamento en internet a un precio que no tenía sentido. 2 habitaciones en una buena zona por menos de lo que pagaba por mi habitación compartida. El anuncio tenía 3 fotos borrosas y una descripción que decía: disponible de inmediato, no se aceptan preguntas sobre el inquilino anterior. Esa última parte debería haber sido mi primera advertencia, pero cuando tienes 23 años, un sueldo de recepcionista y un compañero de piso que se come tu comida del refrigerador con la excusa de que el comunismo empieza en la cocina, no cuestionas los precios bajos, los aceptas. Firmé el contrato sin leer la letra pequeña, porque ¿quién lee la letra pequeña cuando la alternativa es seguir durmiendo al lado de alguien que ronca y te roba el yogur? El día de la mudanza, subí con mis 4 cajas, abrí la puerta, y lo primero que vi me hizo soltar la caja que tenía en las manos. Notas adhesivas por todas partes. En las paredes, en los espejos, en las ventanas y en los cajones, dentro de los armarios, en el techo sobre la cama, en el suelo del baño, en el interior de la puerta del refrigerador. 43 notas adhesivas amarillas con una letra apretada y muy apurada. Cada nota tenía un número y una regla. Nota 1. Pegada en la puerta principal por dentro. No abras la puerta después de la medianoche. No importa quién llame. No importa qué voz escuches. No la abras. Nota 2. En la ventana de la sala. La ventana del lado izquierdo no se abre. No intentes abrirla. Si se abre sola, ciérrala inmediatamente sin mirar afuera. Nota 3. En el espejo del baño. Si te lavas la cara y al levantar la vista hay alguien detrás de ti en el espejo, no te des la vuelta. Cierra los ojos, cuenta hasta 7 y ábrelos. Ya no estará ahí. Me reí tanto que me senté en el suelo del apartamento vacío, rodeada de cajas y notas adhesivas amarillas, riéndome de forma rara. El inquilino anterior era claramente un individuo un poco supersticioso o un bromista muy dedicado. 43 notas de reglas paranormales con la seriedad de un manual de instrucciones de un electrodoméstico. Llamé a mi amiga Carlota y le leí algunas por teléfono. Nota 7. En la cocina. Si escuchas pasos en la cocina durante la noche, no vayas a investigar. Por la mañana, vas a encontrar un vaso de agua en la mesa que antes no estaba ahí. No te lo bebas. Tíralo por el fregadero. Nota 12. En el pasillo. A las 3:16 de la mañana, el pasillo se enfría. No salgas de tu habitación entre las 3:15 y las 3:17. 1 minuto. Solo espera 1 minuto. Carlota se moría de risa. Hay 43, le dije. Las conté. Hay una para cada situación posible. Hay una que dice que si el gato del vecino te mira fijamente desde la ventana, no le devuelvas la mirada. ¿Quién le tenía miedo a un gato? Tienes que mandarme fotos de todas, me dijo Carlota. Esto es oro para TikTok. Tomé fotos de cada nota, pensando en subirlas como contenido divertido. Quité las que estaban en lugares visibles y las metí en un cajón. Dejé las que estaban en lugares escondidos porque me daba demasiada pereza buscarlas todas. Me instalé. Desempaqué mis cosas. La primera noche, dormí como un bebé en mi nuevo apartamento súper barato. La primera semana fue normal. Totalmente normal. Fui a trabajar, regresé, cociné, vi series, dormí. El apartamento era tranquilo, el vecindario pacífico. Me sentí como una idiota por haberle prestado un solo segundo de atención a las notas de la persona rara que vivía aquí antes, hasta el jueves de la segunda semana. La nota 6 estaba pegada en la puerta del baño por dentro, así que la veías cada vez que cerrabas la puerta para ducharte. La regla decía: cuando te duches, no cierres los ojos por más de 10 segundos. Si necesitas enjuagarte la cara, hazlo rápido. Si los cierras por más de 10 segundos, cuando los abras, el baño va a ser diferente, y lo que cambie no va a volver a la normalidad. Solo eso. Esa fue la que más me hizo reír la primera semana. ¿Quién cuenta los segundos con los ojos cerrados en la ducha? Es absurdo. Las notas eran todas absurdas. Las reglas de un chico muy tenso que probablemente veía sombras porque tomaba mucho café en la noche. El jueves, me estaba duchando después del trabajo. Estaba cansada. Me había peleado con mi jefe y lo único que quería era agua caliente y silencio. Me quedé bajo el chorro de agua y cerré los ojos. No conté los segundos porque no estaba pensando en las notas. Estaba pensando en si valía la pena seguir en un trabajo donde me trataban como a un mueble. Los cerré durante mucho más tiempo. Más de 10 segundos. Tal vez 1 minuto. Tal vez 2. Cuando los abrí, todo estaba igual.
el baño, la cortina, el vapor, la misma ducha. Me reí de mí misma porque, por un segundo, una parte irracional de mi cerebro había esperado que algo cambiara. ¿Ves? Nada. Las notas son basura. Me enjuagué, cerré el grifo, agarré la toalla y salí del baño. Caminé por el pasillo hacia mi habitación y me detuve. Había un vaso de agua en la mesa de la cocina. Yo no puse un vaso de agua en la mesa. No había entrado a la cocina desde que llegué del trabajo. Fui directamente al baño. Mi caja estaba desempacada y mis vasos estaban todos en la alacena. Este vaso estaba en el centro exacto de la mesa, lleno hasta el borde con agua que no se movía ni 1 milímetro, como si lo hubieran colocado ahí con la precisión de un cirujano. Nota 7. Si escuchas pasos en la cocina durante la noche, por la mañana vas a encontrar un vaso de agua en la mesa que antes no estaba ahí. No te lo bebas. Tíralo por el fregadero. Pero no era de noche. Eran las 7 de la tarde. Y no escuché pasos porque estaba en la ducha con los ojos cerrados por más de 10 segundos. Me quedé en el pasillo mirando el vaso con el pelo mojado goteando sobre el suelo. Durante 30 segundos, me convencí a mí misma de que había puesto el vaso ahí y lo había olvidado. La mente hace esas cosas cuando estás cansada. Te convences de que hiciste algo que no hiciste. Agarré el vaso, lista para tirarlo por el fregadero como decía la nota, pero me detuve. ¿Por qué iba a seguir las instrucciones de un extraño con problemas mentales? Era un vaso de agua. Solo agua. Lo olí. No olía a nada. Lo miré a contraluz. Era transparente. Normal. Era agua. Lo dejé en la mesa y me fui a dormir, pensando que estaba siendo ridícula. A las 3 de la mañana me desperté porque tenía sed. Fui a la cocina por agua y me detuve en seco en la entrada. El vaso seguía en la mesa, pero ya no estaba lleno. Estaba vacío. Completamente vacío y seco, como si nunca hubiera tenido agua. Y junto al vaso, había algo que antes no estaba ahí. Una nota adhesiva. Amarilla. Nueva. No era una de las 43 originales. Esta era nueva. La tinta aún parecía fresca. La letra era la misma letra apretada y desesperada del inquilino anterior. Decía, Nota 44. No debiste haber cerrado los ojos tanto tiempo. Ahora te vio. Y cuando te ve, no deja de mirarte. Ya revisé y la ventana izquierda está abierta. No mires hacia la ventana, pero ciérrala antes de que entre. Tienes unos 2 minutos. Lo siento. Intenté advertirte. Mi cuerpo se congeló. Sentí el aire frío antes de entenderlo con mi mente. Venía de la sala, de la dirección de la ventana izquierda, la que la nota 2 decía que no se abre, la que no debía intentar abrir, la que si se abría sola, debía cerrar inmediatamente sin mirar afuera. Estaba abierta. Podía sentir el aire frío de la calle entrando por ella, y la nota decía que tenía 2 minutos. Lo peor no era el aire frío, ni la ventana, ni la nota. Lo peor era que la nota era nueva. Alguien la había escrito mientras yo dormía. Alguien estaba en mi cocina, puso una nota nueva, y esa persona sabía lo que me iba a pasar, porque le pasó a ella primero. El inquilino anterior no estaba loco. Intentaba proteger a la siguiente persona. Caminé hacia la sala sin encender la luz porque algo dentro de mí, un instinto, algo que no necesita lógica para funcionar, me dijo que encender la luz sería peor. Caminé en la oscuridad hacia la ventana izquierda. Podía sentir el aire volviéndose cada vez más frío. 3 pasos, 4, 5. Llegué a la ventana y la toqué con las manos. Estaba completamente abierta, pero antes de cerrarla, cometí el error que la nota me advirtió que no cometiera. Miré hacia afuera. No había nada. Solo la calle vacía y los otros edificios con sus ventanas oscuras. Nada. Dejé escapar un suspiro de alivio, y estaba a punto de cerrar la ventana cuando lo noté. En el edificio de enfrente, en una ventana del 3er piso, exactamente a mi altura, había alguien de pie mirándome. No era una silueta vaga ni una sombra ambigua. Era una figura que estaba completamente inmóvil frente a la ventana abierta, mirando directamente hacia donde yo estaba, y estaba saludando. Nunca en mi vida cerré una ventana tan rápido. Le puse el seguro. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me metí en la cama y me cubrí hasta la cabeza como una niña de 5 años. A las 3:16 exactamente, mi pasillo se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento desde la cama. Nota 12. A las 3:16, el pasillo se enfría. No salgas de tu habitación. 1 minuto. Solo espera 1 minuto. Conté 60 segundos con los ojos apretados. Cuando llegué a 60, el frío desapareció como si nunca hubiera existido. No dormí el resto de la noche. Cuando salió el sol, fui al cajón donde había guardado todas las notas y las saqué una por una. Las leí todas. Las 43.
Esta vez, no me reí de ninguna. Las pegué exactamente donde estaban originalmente, cada una en su lugar, tal como las dejó el inquilino anterior. Luego leí la nota 44, la nueva, la del vaso. La volteé. En el reverso, había algo que no había visto en la oscuridad. Un número de teléfono. Y una frase. Cuando estés lista para saber qué vive en ese apartamento, llámame. Mi nombre es Gabriel. Viví ahí 14 meses. Y lo que hay ahí no es un fantasma. Es algo distinto a un simple susto, y te eligió a ti al igual que me eligió a mí. Miré las 43 notas distribuidas por mi apartamento súper barato. Miré la ventana izquierda que ahora estaba cerrada, el vaso vacío en la mesa de la cocina, y agarré mi teléfono. Pero antes de llamar a Gabriel, llamé a la administradora del edificio y le hice una sola pregunta. ¿Cuántos inquilinos ha tenido este apartamento en los últimos 5 años? Hubo un largo silencio. Luego dijo con una voz que intentaba sonar normal pero no lo lograba. 14 inquilinos en 5 años, señorita. Le recomiendo que no haga preguntas y simplemente siga las reglas que le dejaron. Los que siguen las reglas se van por su cuenta. Los que no las siguieron se mudaron luego. Usted es la número 15. Hágame un favor y dure. Colgué sin decir adiós. Me quedé parada en la cocina con el teléfono en la mano y el vaso vacío frente a mí, procesando las palabras de la administradora como si fueran un idioma que yo hablaba, pero que de pronto ya no entendía del todo. 14 inquilinos en 5 años. Algunos se fueron solos. Otros, los que no siguieron las reglas, se mudaron luego. Esa pausa que hizo antes de decir luego era el tipo de pausa que no se ensaya. Era la pausa de alguien que eligió esa palabra muy cuidadosamente porque la alternativa era demasiado específica para decirla en voz alta. Hice lo que hago cuando algo me supera. Hice una lista. Soy así. Carlota dice que es un mecanismo de defensa, que en lugar de sentir las cosas las convierto en tareas pendientes. Tiene razón y no me importa. Las listas me funcionan. Agarré una libreta que tenía en la cocina y escribí 3 columnas. La primera, lo que sé con certeza. La segunda, lo que no sé. La tercera, lo que tengo que hacer. En la primera columna escribí: hay 44 notas en este apartamento. Las primeras 43 las dejó alguien llamado Gabriel, que vivió aquí 14 meses. La nota 44 la escribió Gabriel mientras yo dormía esta noche, lo que significa que entró al apartamento sin que yo lo supiera. La ventana izquierda se abrió sola. Había alguien en el edificio de enfrente mirándome. A las 3:16, el pasillo se enfrió. El vaso de agua apareció sin que yo lo pusiera. La administradora sabe que pasan cosas, y eligió no decírmelo antes de que firmara el contrato. En la segunda columna escribí: ¿qué es exactamente lo que vive en el apartamento? ¿Por qué eligió este apartamento? ¿Qué les pasó a los inquilinos que no siguieron las reglas? ¿Qué significa que me eligió? ¿Qué relación tiene con la ventana izquierda y con el vaso de agua? Si Gabriel vive cerca o si vino específicamente esta noche. Si la administradora es cómplice de algo, o simplemente asustada. En la tercera columna escribí una sola cosa: llamar a Gabriel. Pero no todavía. Antes de llamar a Gabriel, necesitaba saber 2 cosas. Si estaba dispuesta a escuchar lo que me iba a decir, y si estaba preparada para que lo que me dijera cambiara todo. Porque hay un punto en las situaciones extrañas, un momento exacto, en el que todavía puedes elegir no saber. Puedes ignorar el vaso, puedes convencerte de que la ventana se abrió por el viento, puedes decirte a ti misma que la figura en el edificio de enfrente era un vecino con insomnio, que casualmente estaba saludando hacia ningún lado a las 3 de la mañana. Puedes vivir con esa versión si la eliges ahora. Pero si llamas a Gabriel, ya no puedes elegir no saber. Lo que te diga va a ser tuyo para siempre. Decidí esperar hasta la tarde. Esa mañana fui a trabajar. Sí, fui a trabajar. Porque tengo 23 años, un contrato de recepcionista y facturas que pagar, y la alternativa era quedarme en el apartamento con 44 notas adhesivas y el vaso vacío sobre la mesa. En el trabajo, sonreí, contesté el teléfono, le deseé buenos días a personas que no me interesaban y revisé mi libreta de 3 columnas 4 veces. Mi jefe, el mismo con el que me había peleado el día anterior, intentó hacer un comentario sobre mi tardanza de la semana anterior, y me di cuenta de que ya no me importaba absolutamente nada de lo que ese hombre dijera. Cuando tienes una figura que te saluda desde una ventana oscura a las 3 de la mañana, pierdes la capacidad de asustarte por un supervisor de recursos humanos en un edificio de oficinas con luz fluorescente. Carlota me escribió a las 11. ¿Subiste las fotos de las notas? Mi cuenta necesita ese contenido. Le respondí que no. ¿Por qué no? Le respondí que estaba pensando. Eso es malo.
escribió. Cuando piensas mucho es porque algo pasó. No le conté nada. No todavía. A las 5 de la tarde, de vuelta en el apartamento, me senté en la silla de la cocina frente al vaso vacío que no había tocado y marqué el número del reverso de la nota 44. Sonó 3 veces. Luego una voz de hombre, joven, que sonaba como alguien que esperaba esta llamada desde hace mucho tiempo, dijo: ¿Llegaste bien a la mañana siguiente? No dijo hola. No preguntó quién era, solo eso. Le dije que sí. Le pregunté cómo sabía que iba a llamar hoy. Me dijo que los que llaman, llaman el día siguiente. Los que no llaman nunca, no llaman porque eligieron no saber, y que eso también era válido, pero que tenía un límite de tiempo. Le pregunté qué clase de límite. Me dijo que las reglas te protegen mientras las sigues, pero que hay una que no está en las notas porque no sabía cómo escribirla sin que sonara a locura. Le dije que llevaba 12 horas viviendo con 44 notas sobre cosas que no tienen explicación racional y que podía manejar una regla más. Hubo una pausa. Luego me dijo: lo que vive ahí necesita que le crean para tener poder. Mientras lo tratas como algo que no existe, o como un juego, no puede acercarse demasiado. Pero en el momento en que empiezas a creerle completamente, en el momento en que el miedo se vuelve total, puede entrar. No a través de la ventana ni de la puerta. Entra por ti, por tu cabeza, y una vez adentro, ya no se va. Los inquilinos que se fueron solos son los que lograron mantener esa distancia. Los que no, los que creyeron completamente, se quedaron en el apartamento. Le pregunté si quería decir que se quedaron viviendo en el apartamento o algo distinto. Otra pausa. Me dijo que la administradora tenía una habitación en el sótano del edificio que nunca alquilaba, que él nunca había bajado, que no le preguntara más sobre eso todavía. Necesitaba verme. Necesitaba explicarme las reglas que no cabían en las notas. Quedamos en un café a 3 cuadras del edificio para el día siguiente, un sábado. Me dijo que no le contara a nadie dónde vivía hasta que nos viéramos. Le pregunté por qué. Me dijo que lo que vive en el apartamento aprende de las personas que te importan, que si Carlota venía a visitarme, le abría la puerta, y que Carlota no sabría qué hacer cuando eso pasara. Colgué, miré el vaso vacío, lo agarré, lo lavé, lo sequé, y lo guardé en la alacena. Luego fui por todo el apartamento y leí cada una de las 44 notas una vez más, en orden, con atención, sin reírme. La nota 19, pegada en el interior del armario del pasillo, decía: si en algún momento sientes que alguien te observa desde el interior de tu propio apartamento, desde adentro de las paredes o desde el techo, no finjas que no lo sientes. Reconócelo en silencio. Piensa claramente. Sé que estás ahí y no tengo miedo. No en voz alta, nunca en voz alta. En voz alta lo invitas. En silencio, lo mantiene a distancia. Cerré el armario. Me quedé en el centro del pasillo un momento, completamente quieta. Y sentí, de la forma en que a veces sientes que alguien te mira antes de darte la vuelta, que algo en este apartamento sabía exactamente dónde estaba parada. Lo reconocí en silencio, como decía la nota. Pensé las palabras con toda la claridad que pude. Sé que estás ahí, y no tengo miedo. Era mentira, tenía miedo. Pero lo pensé igual, con toda la convicción que pude fabricar. Porque si había algo que había aprendido en las últimas 18 horas, era que en este apartamento, la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir era exactamente eso. La capacidad de mentirle con suficiente convicción a algo que podía leer cada uno de tus pensamientos. Esa noche seguí cada regla al pie de la letra. No abrí la puerta después de la medianoche, aunque alguien llamó 2 veces. A las 3:15 ya estaba en mi cama con la puerta cerrada. Conté hasta 60. El pasillo se enfrió. Esperé. El frío desapareció. A las 3:17 escuché pasos en la cocina. Por la mañana, el vaso estaba en la mesa otra vez, lleno hasta el borde, y junto al vaso, una nueva nota, la nota 45. Esta vez la letra no era la de Gabriel. La letra era pequeña, muy pequeña, casi microscópica, como si quien la escribió hubiera intentado poner demasiadas palabras en un espacio demasiado reducido, como si el tiempo se hubiera acabado antes de terminar. No era la letra apretada pero legible de Gabriel. Era una letra que temblaba, que presionaba tanto el bolígrafo que en algunos trazos había roto el papel. La nota 45 decía: no vayas al café, no salgas. Lo que te dijo Gabriel sobre el límite de tiempo es verdad, pero la dirección está invertida. Cada vez que sales, vuelves con algo que no era tuyo cuando entraste. Yo salí 11 veces después de que empezó. En la 11ª vez, me di cuenta de que algo me seguía adentro de la cabeza y ya no podía distinguir mis pensamientos de los suyos.
Gabriel sabe más de lo que dice. Pregúntale por el inquilino del apartamento 4B. Pregúntale qué pasó en noviembre. No le creas todo. Hay una regla que él no te va a dar porque es la regla que te permite irte. Esa regla la encontrarás detrás de la nota 1. Detrás del papel. Pegada en la pared. Solo úsala cuando estés segura. Firmado, Elena. Inquilina número 11. Me quedé sentada en la cocina con la nota en la mano durante varios minutos. Elena, la inquilina número 11. Llevaba el tiempo suficiente en este apartamento para escribir con la letra de alguien que ha visto cosas que no quiere ver, y lo suficiente para dejarme una advertencia que contradecía la de Gabriel. Dos personas que vivieron aquí. Dos versiones distintas. Una que me decía que saliera y me explicara. Otra que me decía que no saliera, porque cada salida me devolvía con algo extra. Fui a la puerta principal. Despegué la nota 1 con cuidado, intentando no romperla. Detrás, pegada directamente contra la pintura de la pared con una cinta tan vieja que casi se había vuelto transparente, había un papel doblado en 4. Lo abrí. Era más grande que las notas adhesivas. Era media hoja de cuaderno, y estaba llena de texto por ambos lados con la misma letra temblorosa de Elena. Lo que Elena había escrito en esa hoja no era una regla. Era un mapa. No un mapa físico, sino un mapa de cómo funcionaba lo que vivía en el apartamento. Lo anoté en mi libreta de 3 columnas mientras lo leía, porque necesitaba convertirlo en algo que mi cabeza pudiera procesar. Según Elena, lo que habitaba el apartamento no era una entidad en el sentido tradicional, no era un fantasma, no era un demonio, no era nada que tuviera nombre en ningún idioma que ella conociera. Era algo más parecido a un estado, como una frecuencia, algo que existía en el espacio entre lo que percibes y lo que ignoras, y que se volvía más tangible cuanto más consciente eras de él. Las reglas de Gabriel no eran para protegerte de él, eran para mantener un equilibrio específico de conciencia, suficiente para que no te hiciera daño, no suficiente para que tomara control. El vaso de agua era una prueba, siempre era una prueba. Si lo bebías, absorbías algo de él. No inmediatamente, no de forma dramática, sino lentamente, como una tintura que cambia el color del agua gota a gota. Si lo tirabas correctamente, como decía la nota 7, se reiniciaba el ciclo. Si lo dejabas en la mesa, como yo había hecho la primera noche, él interpretaba eso como una invitación a continuar. La ventana izquierda era el punto de entrada, no para él, sino para lo que él mandaba afuera. Lo que vive en el apartamento tiene 2 partes, lo que permanece adentro y lo que opera afuera. La figura en el edificio de enfrente no era una persona, era la parte exterior observando si la parte interior había hecho su trabajo. Y la parte interior había hecho su trabajo, porque yo había cerrado los ojos por más de 10 segundos en la ducha. Lo que no decía ninguna nota, lo que Elena explicaba en su hoja, era que ese era el momento real, no el vaso, no la ventana, no los pasos en la cocina. Esos eran síntomas. El momento real era la ducha, porque cuando cerraste los ojos por más de 10 segundos, entró un fragmento de él en el espacio que dejaste entre lo que veías y lo que ignorabas. Un fragmento pequeño, lo suficiente para observarte desde adentro. Y lo que observaba desde adentro aprendía. Aprendía quién eras, qué te importaba, qué te asustaba, qué amabas. Lo que aprendía, lo usaba. Al final del papel, con una letra más firme, como si hubiera tomado una decisión mientras escribía, Elena había anotado: la regla que te permite irte es la siguiente. Tienes que decirle en voz alta una verdad que él no pueda usar, algo que te importe tanto que no pueda convertirlo en miedo, algo que sea tuyo completamente. Si la verdad es lo suficientemente tuya, el fragmento que entró no puede quedarse. Lo tuyo lo expulsa. Pero tiene que ser real. Una verdad fabricada no funciona. Él sabe la diferencia. Yo intenté hacerlo 4 veces. Las primeras 3, las verdades no eran suficientemente mías. La 4ª vez, no lo intenté, porque ya era demasiado tarde para mí. No dejes que sea demasiado tarde para ti. Guardé el papel de Elena en mi libreta. Luego hice algo que no había planeado hacer. Me puse los zapatos, agarré mi bolso y salí al café de 3 cuadras. Gabriel ya estaba ahí cuando llegué. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez 27 o 28 años, con ojeras profundas que no eran de un día, sino del tipo que se instalan después de meses de no dormir bien. Tenía una taza de café a la mitad sobre la mesa, y me miraba con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando tener esta conversación y no está seguro de cómo va a ir. Me senté frente a él sin saludarlo. Saqué mi libreta, la puse sobre la mesa y le dije: cuéntame qué pasó en noviembre. Y cuéntame qué pasó en el apartamento 4B. Gabriel no se movió. Me miró durante 3 segundos completos. Luego miró la libreta. Luego volvió a mirarme a mí.
Y por primera vez desde que empezó esta situación, vi en la cara de otra persona el mismo tipo de cálculo que yo había estado haciendo todo el tiempo. ¿Cuánto decir? ¿Cuánto retener? ¿Qué versión de la verdad protege más a la otra persona? Me di cuenta en ese momento de que Gabriel no era el aliado que yo pensaba que era. No era el villano tampoco. Era algo más complicado. Era alguien que sabía más de lo que decía, y que tenía sus razones para no decirlo todo. Y que esas razones podían ser protectoras, o podían ser otra cosa completamente. Le dije. Encontré la nota de Elena. La nota 45 y el papel detrás de la nota 1. Sé que hay una regla que no me diste. Sé que hay algo en el apartamento 4B. Y sé que en noviembre pasó algo. Puedes contarme tu versión o puedo sacar mis propias conclusiones. Pero te aviso que soy recepcionista. Y llevo 2 años interpretando lo que las personas no dicen cuando están sentadas al otro lado de un mostrador. Soy bastante buena detectando cuando alguien omite la parte importante. Gabriel soltó el aire despacio, puso las 2 manos sobre la mesa, y me dijo, en noviembre el inquilino del 4B desapareció. No se mudó, desapareció. La administradora dijo que se había ido de repente, que no dejó aviso. Pero yo escuché lo que pasó esa noche. Escuché todo desde mi apartamento. Y lo que escuché no sonaba a alguien que se iba de forma voluntaria. Le pregunté qué escuchó. Me dijo que primero escuchó pasos, muchos pasos, más de los que haría una persona sola. Luego escuchó una voz, pero no como alguien hablando, sino como alguien leyendo en voz alta, como si repitiera algo. Luego silencio total. Luego, a la mañana siguiente, el apartamento 4B estaba vacío y limpio, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Le pregunté si el inquilino del 4B había leído algo en voz alta. Me dijo que no lo sabía con certeza, pero que creía que sí. Que creía que el inquilino del 4B había intentado usar la regla de Elena, que había encontrado el papel detrás de la nota 1, igual que yo, y que había intentado decirle en voz alta una verdad, y que la verdad no había sido suficientemente suya. Abrí mi libreta en la tercera columna, la de las cosas que tenía que hacer, y escribí 2 palabras nuevas al final de la lista: encontrar mi verdad. Porque si había algo que Elena tenía razón era en esto. Lo que vive en ese apartamento lleva semanas, meses, tal vez años aprendiendo a cada persona que entra, aprendiendo qué les duele, qué aman, qué temen perder, convirtiendo cada cosa que les importa en una palanca, y la única defensa contra algo que aprende de ti es conocerte mejor a ti misma que lo que él puede conocerte a ti. Esa tarde, de vuelta en el apartamento, hice algo que no había hecho en meses. Abrí el cuaderno donde escribía cuando era adolescente y leí las últimas páginas, no para nostalgia, para buscar. Para encontrar qué parte de mí era tan completamente mía que no pudiera convertirse en miedo. Y mientras leía, sentí de nuevo esa presencia, esa conciencia de ser observada desde adentro de las paredes, desde adentro de mí misma. Esta vez no la reconocí en silencio. Esta vez levanté la vista del cuaderno, miré hacia el centro de la habitación y pensé con toda la claridad que pude. Ya sé cómo funciona esto, y sé cómo termina. Porque lo que él no sabía, lo que ninguno de los 14 inquilinos anteriores había tenido, era que yo soy la hija de una mujer que crió sola a 3 hijos trabajando doble turno durante 11 años y que me enseñó desde pequeña que el miedo es solo información, que te dice qué hay que entender, no qué hay que evitar. Y yo ya lo estaba entendiendo. Esa noche, a las 3:16, el pasillo se enfrió como siempre. Conté hasta 60 como siempre. El frío desapareció como siempre. Pero esta vez, cuando terminé de contar, me di cuenta de algo que no había notado antes. El frío duraba exactamente 60 segundos. Ni 59 ni 61. Exactamente 60. Como si alguien estuviera midiendo. Como si yo estuviera siendo evaluada. Y entonces entendí que todo, desde el primer vaso de agua hasta la nota 45 hasta la conversación con Gabriel, era parte de una misma cosa. No era un ataque, no era una amenaza, era una audición. Lo que vive en este apartamento no elige a sus inquilinos al azar. Los prueba, los mide, los evalúa durante semanas para determinar si son o no lo que está buscando. Y yo era la número 15. Lo que significaba que los 14 anteriores, por alguna razón, no habían pasado la prueba. No dormí esa noche pensando en la palabra audición. Si era una prueba, tenía estructura. Si tenía estructura, tenía reglas propias más allá de las 44 notas. Y si tenía reglas, podía ser entendida. Podía ser usada a mi favor. Al día siguiente, sábado, fui al edificio de administración y pedí hablar con la administradora en persona.
Se llamaba Señora Reyes. Tenía unos 60 años y la expresión de alguien que ha aprendido a no sorprenderse de nada pero que carga ese aprendizaje como un peso físico. Me recibió en su oficina con la puerta entreabierta, lo cual interpreté como una señal. No quería que nadie en el pasillo oyera, pero tampoco quería estar completamente sola conmigo. Le puse mi libreta sobre el escritorio. Le dije que sabía lo del 4B, que sabía lo de Elena, que sabía que había una habitación en el sótano que nunca alquilaba, y que si no me explicaba qué pasaba exactamente en ese edificio, iba a llamar a alguien que pudiera hacer preguntas en lugares donde ella no quisiera que se hicieran preguntas. La señora Reyes me miró durante mucho tiempo. Luego cerró la puerta. Me dijo que el edificio tenía 40 años, que los primeros 20 no pasó nada, que hace 20 años entraron a renovar las tuberías del sótano y encontraron algo en la pared que no debería estar ahí. No me describió qué era. Dijo que era algo que los obreros no supieron nombrar y que decidieron tapiarlo en lugar de retirarlo, porque retirar cosas que no sabes nombrar parecía peor que dejarlas donde estaban. A partir de ese año, el apartamento del primer piso, el mío, empezó a rotar inquilinos. Le pregunté por qué el primer piso específicamente. Me dijo que porque era el más cercano al sótano, que lo que sea que hubiera detrás de esa pared del sótano no salía, no se movía, pero que irradiaba hacia arriba como calor. Y el apartamento del primer piso era el que recibía más de esa irradiación. Le pregunté por la habitación del sótano que nunca alquilaba. Hubo una pausa muy larga. Me dijo que ahí guardaba los objetos que dejaban los inquilinos cuando se iban de forma abrupta, que no los tiraba porque no le parecía correcto tirar las cosas de personas que no había visto marcharse. Le pregunté cuántos objetos había. Me dijo que suficientes. Me levanté, agarré mi libreta y le dije una última cosa antes de salir. Voy a irme del apartamento por mi propio pie. Y cuando lo haga, voy a necesitar que abra esa habitación del sótano. Ella no dijo nada, pero tampoco dijo que no. De vuelta en el apartamento, llamé a Gabriel. Le conté lo de la señora Reyes. Le conté lo de la pared del sótano. Le pregunté si lo sabía. Silencio. Luego me dijo que había sospechado algo así, pero que nunca había podido confirmarlo. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Me dijo que no quería que fuera a hablar con la administradora porque si lo que vive en el apartamento aprende de las personas que te importan, hablar demasiado lo aceleraba. Le dije que ya había hablado, que ya lo había acelerado, y que por lo tanto ya no había razón para retener información. Esta vez Gabriel me contó todo. Me dijo que cuando vivía en el apartamento, en el mes 10 de sus 14, había encontrado el papel de Elena igual que yo, que había intentado usar la regla, decir su verdad en voz alta, y que en el momento en que empezó a hablar, algo en el apartamento cambió de temperatura de forma instantánea, un frío total, y que él sintió que algo dentro de su cabeza se tensaba como un músculo a punto de romperse, que paró antes de terminar la frase, que corrió afuera del apartamento y se quedó en la calle durante 2 horas, y que cuando volvió decidió escribir las 43 notas para el siguiente inquilino, porque si no podía irse, al menos podía intentar que la siguiente persona durara más que él. Le pregunté por qué no se había ido simplemente. ¿Por qué se quedó 14 meses? Me dijo. Porque cuando intentas irte, y el fragmento que está adentro de ti no quiere que te vayas, tu propio cuerpo no coopera. Empiezas a encontrar razones para quedarte. Piensas que ya lo entendiste, que ya lo controlas, que mañana te vas, y mañana se convierte en otro mañana. Y cuando te das cuenta, llevan meses dentro de ti. Le pregunté cómo salió finalmente. Me dijo que no salió, que vive a 3 cuadras porque no puede alejarse más, que el fragmento que entró en él cuando cerró los ojos demasiado tiempo en la ducha nunca se fue del todo, que puede funcionar, puede tener una vida, pero que hay una distancia máxima que puede poner entre él y el edificio antes de que algo en su cabeza empiece a jalar de vuelta. 3 cuadras. En 14 meses, lo más lejos que había podido llegar era 3 cuadras. Colgué el teléfono. Me quedé en silencio un momento procesando eso. Gabriel no era un aliado libre. Gabriel era una advertencia con forma de persona. Una versión de lo que me podía pasar a mí si no actuaba antes de que el fragmento se instalara demasiado. Fui al baño, abrí la ducha, me quedé parada frente al chorro de agua con los ojos abiertos y conté en voz alta hasta 20, 30, 50. Cripre, 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 cripre. Los mantuve abiertos durante todo el tiempo que estuve bajo el agua, sin parpadear más de lo necesario, sin dejar espacios. Porque si el fragmento entró a través de los ojos cerrados, la forma de no dejarle más espacio era exactamente esa, no cerrarlos. Luego me senté en el suelo del baño mojado y abrí el cuaderno de cuando era adolescente.
Busqué la entrada que recordaba. La del día que mi mamá llegó del segundo turno a las 2 de la mañana con los pies destrozados y me encontró despierta estudiando para un examen, y en lugar de regañarme por no dormir me hizo un té y se sentó conmigo hasta que terminé. No me ayudó con el contenido porque no lo entendía. Solo se quedó ahí, sentada a mi lado, porque sabía que lo que yo necesitaba no era ayuda con la materia, sino no estar sola a las 2 de la mañana. La leí 2 veces. Eso era mío, completamente mío. Nadie más tenía esa memoria. Nadie más podía usarla en mi contra, porque no había nada en ella que se convirtiera en miedo. Solo era amor sin drama, presencia sin condiciones. Una mujer cansada haciendo té a las 2 de la mañana, porque su hija lo necesitaba. Si había una verdad que era suficientemente mía para expulsar algo que vive de aprender quiénes somos, era esa. Cerré el cuaderno. Fui a la sala. Me quedé parada en el centro del apartamento con las 44 notas alrededor, y el vaso de agua en la mesa, y la ventana izquierda cerrada con su seguro, y toda la historia de 14 personas que habían vivido aquí antes que yo rodeándome como una presencia física. Respiré hondo, y dije en voz alta, con toda la claridad que pude, sin vacilar en ninguna sílaba. Mi mamá se quedó despierta conmigo a las 2 de la mañana porque me quería. Y eso es mío. Completamente mío. Y tú no puedes tocarlo. El apartamento se quedó en silencio. Luego, desde adentro de mis propias paredes, sentí algo que no había sentido en toda la semana. Nada. Por primera vez desde que llegué, no había presencia. No había temperatura. No había sensación de ser observada. Y entonces supe que funcionó. Pero también supe, en el mismo instante, que si funcionó aquí dentro, era porque lo que expulsé adentro de mí todavía estaba en algún otro lado, y ese otro lado era el sótano. Y el sótano todavía estaba cerrado. Bajé al sótano esa misma noche. No esperé a la mañana siguiente. No hice una lista. No calculé el momento ideal. Porque había aprendido en esa semana que las cosas que viven en los espacios entre lo que percibes y lo que ignoras se alimentan exactamente de eso, del tiempo que pasas preparándote en lugar de actuar. Llamé a la señora Reyes desde el pasillo. Le dije que era el momento, que bajara con la llave. Hubo una pausa larga, el tipo de pausa que tiene una decisión adentro, y luego me dijo que en 10 minutos estaba ahí. Esperé frente a la puerta del sótano con mi libreta, mi teléfono con la linterna encendida y el cuaderno de adolescente bajo el brazo. No sé por qué traje el cuaderno. Supongo que quería tener cerca la prueba de que la verdad que usé era real. La señora Reyes llegó con una llave grande y anticuada que no parecía de este siglo. Abrió la puerta sin mirarme. Me dijo una sola cosa antes de entrar. No toque la pared del fondo, ninguna parte de ella. Entramos. El sótano olía a tiempo detenido. No a humedad, no a polvo, sino a algo más difícil de nombrar. El olor de un lugar donde nada ha cambiado en mucho tiempo, porque nada ha podido cambiar. La señora Reyes encendió una luz amarilla que iluminaba lo suficiente para ver, pero no lo suficiente para sentirse segura. La habitación que nunca alquilaba estaba a la izquierda. La señora Reyes abrió esa puerta también. Adentro había objetos, ropa doblada, zapatos, una mochila, libros, un par de audífonos, cosas pequeñas, cotidianas, del tipo que dejas cuando te vas sin tiempo para empacar. Las cosas de personas que no se fueron de forma voluntaria. Las conté mentalmente sin querer. Había suficiente para 13 personas. El inquilino del 4B, los 11 anteriores a Gabriel, más algunos que no reconocí. Me pregunté si Elena había dejado algo ahí. Preferí no buscarlo. Al fondo del sótano, exactamente donde la señora Reyes había dicho, había una pared que era distinta a las otras. No visualmente, era el mismo concreto gris de todo el sótano, pero se sentía diferente. Tenía peso. No el peso físico de una estructura, sino el peso de algo que existe en un espacio y lo llena completamente. Como cuando entras a una habitación y sabes sin verla que hay una persona ahí. Me detuve a 2 metros de ella. Le pregunté a la señora Reyes qué encontraron los obreros hace 20 años. Me dijo que encontraron marcas en la pared que no eran de herramientas, que eran del tipo de marcas que hace algo que intenta salir desde adentro, que los obreros las taparon con concreto nuevo y nadie preguntó más. Le pregunté si lo que taparon con concreto seguía ahí. Me dijo que ella creía que no, que creía que lo que taparon ya no estaba en la pared hace mucho tiempo, que estaba arriba, en el apartamento, esperando al siguiente inquilino. Me di la vuelta y miré la habitación con los objetos de las 13 personas, y entendí en ese momento la estructura completa de lo que había estado pasando durante 20 años en este edificio. No era una entidad que atrapaba personas, era una entidad que buscaba a alguien específico, alguien con la combinación exacta de conciencia y verdad que necesitaba para algo que yo todavía no entendía completamente.
y había estado probando personas durante 2 décadas, descartando a las que no servían, reteniendo los fragmentos de las que casi llegaban. Los objetos en esa habitación no eran los restos de personas atrapadas, eran los restos de candidatos descartados. Yo era la número 15, y había usado la regla de Elena. Había dicho mi verdad, y el fragmento que estaba dentro de mí se había ido. Lo que significaba que yo también había sido descartada. Pero el fragmento no había desaparecido. Había vuelto a donde vino, a la pared, a esperar a la número 16. Me volteé hacia la pared del fondo y dije en voz alta, sin importarme ya las reglas sobre lo que se dice en silencio y lo que se dice en voz alta, no va a haber una número 16. La señora Reyes me miró. Le dije que necesitaba que llamara a los mismos obreros que taparon la pared hace 20 años, o a sus hijos, o a quien fuera, y que esta vez no iban a tapar nada. Esta vez, iban a abrir la pared completamente, y lo que hubiera adentro iba a quedar expuesto a la luz del día, hasta que dejara de existir, o hasta que entendiéramos qué era. Le dije que iba a ayudarla a hacer eso, que tenía las notas de Gabriel, el papel de Elena, mi libreta con 3 columnas y 2 semanas de observación sistemática de cómo funciona esta cosa, y que si ella seguía eligiendo no hacer preguntas, y simplemente pedirle a los inquilinos que duraran, iba a haber una número 16, y una número 17, y una número 18. La señora Reyes miró la pared durante un tiempo largo. Luego miró la habitación con los objetos de 13 personas. Luego me miró a mí, y dijo, el lunes llamo a los obreros. Subí al apartamento. Empaqué mis 4 cajas en 2 horas. Dejé las 44 notas pegadas exactamente donde estaban porque ya no eran para mí. Eran evidencia. Dejé también mi libreta de 3 columnas sobre la mesa de la cocina, junto al vaso vacío que esta vez sí tiré por el fregadero antes de irme. En la puerta, antes de salir, me detuve. No porque sintiera miedo, sino porque quería asegurarme de que lo que dijera a continuación fuera exactamente verdad. Vine aquí con 23 años, un sueldo de recepcionista y 4 cajas. Me voy con las mismas 4 cajas y con algo que no tenía cuando llegué. Sé exactamente qué tipo de verdad soy capaz de decir cuando algo intenta convencerme de que no la tengo. Cerré la puerta. En el pasillo, Gabriel estaba parado frente al elevador con los brazos cruzados y una expresión que no era exactamente sorpresa, pero sí era algo cercano al alivio. Le pregunté, ¿cómo sabía que bajaría hoy? Me dijo que no lo sabía, que llevaba 3 días esperando en el pasillo cada noche, porque no sabía cuándo sería, pero quería estar ahí cuando pasara. Le dije que el lunes abrían la pared, que si quería liberarse del todo, tenía que estar ahí. Asintió. Salimos del edificio juntos. Afuera, el aire de la calle olía normal, a ciudad, a noche, a nada sobrenatural. Caminé 3 cuadras, luego 4, luego 5. No miré atrás. Gabriel se detuvo en la 3.ª cuadra como siempre, pero esta vez lo vi dar un paso más. Luego otro. No sé si llegó a la 4.ª. No miré atrás. Lo que sí sé es esto. Hay cosas que eligen sus víctimas basándose en el miedo que pueden generar en ellas. Y la única forma de no ser elegida es tener una verdad tan completamente tuya que no haya espacio para el miedo adentro de ella. No tienes que ser valiente, solo tienes que saber quién eres con suficiente precisión para que nada externo pueda redefinirte. Eso es lo que las 44 notas adhesivas de un apartamento demasiado barato me enseñaron. Eso, y que siempre hay que leer la letra pequeña.